Habíamos hablado de la justicia de Job y de cómo Job se mantenía en su integridad, en el sentido de que él pudo soportar la presión de todas las acusaciones de sus tres amigos, que fueron instrumentos eficaces del enemigo, de Satanás, para desestabilizarlo, para quitarle la paz que él tenía, una paz de conciencia. Es decir, nosotros sabemos que la salvación es por gracia, que nadie puede por obras ganar la salvación, que la salvación se obtiene a través de la fe, que nuestra fe tiene que estar fundamentada en la obra del Señor Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que es el único pago, la única ofrenda que Dios acepta por el pecado. O sea, es la obra de Cristo la que nos justifica delante de Dios. Y es la justicia del Señor Jesucristo la que nos permite estar delante de la presencia de Dios. Si vamos al cielo no es por nuestras buenas obras. Si vamos al cielo es por la justicia perfecta del Señor Jesucristo, que por fe nos es transferido en la cruz del Calvario. Y creo que eso es doctrina básica y fundamental. Pero hay algo que está sucediendo en la mente, en la psiquis, como dirían los psicólogos de Job, y es que el enemigo quiere siempre quitar la paz que tenemos y reemplazarla por culpa. No hay un sentimiento más destructivo y más miserable que el sentimiento de culpa. Si nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. O sea, uno de los regalos de la salvación es sentir esa paz, porque sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Pero si llegásemos a sentir culpa, es decir, la sensación o el sentimiento de que nuestra culpa no ha sido removida y que Dios tiene algo en contra de nosotros, la paz de nuestra mente se desmoronaría por completo. Y a ese punto es donde quiero ir. A pesar de que nuestra fe descansa en la obra de Cristo y que la paz con Dios tiene que ver con lo que Cristo hizo y no con lo que nosotros hayamos hecho, el ser humano, para tener paz, también necesita tener una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Por eso es que tenemos la necesidad de ser perdonados y de tener la certeza y la convicción de que somos perdonados. Si esa certeza de que somos perdonados por Dios se desapareciera, porque el enemigo con sus dardos y con sus acusaciones lograra removerla de nuestro corazón, perderíamos la paz, perderíamos el gozo, perderíamos todo y nos desmoronaríamos mental, emocional y psicológicamente. Y eso es lo que los tres amigos de Job, entre comillas, están tratando de hacer y están siendo instrumentos de Satanás, porque eso es lo que quiere hacer Satanás, acusarnos de tal manera que nuestra fe en la justicia perfecta de Cristo se desmorone y que quede solamente en nuestra conciencia, ¿qué cosa? Nuestros errores y nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que hacer lo bueno y tenemos que vivir una vida recta y tenemos que vivir una vida de integridad para tener una conciencia limpia. La conciencia es un dispositivo que hay en el ser humano, un dispositivo de alarma, un dispositivo de alerta, que a través de la obra del Espíritu Santo se sensibiliza más en nosotros, porque los seres humanos tienen la conciencia cauterizada por el hábito de pecar. Llega un momento en que ya la conciencia no es escuchada, es acallada la conciencia. Entonces, siempre como creyentes, teniendo una conciencia sensible, una conciencia que ha sido regenerada por el Espíritu Santo y que es sensible al pecado, a la injusticia, a la iniquidad y a la maldad, nosotros debemos velar porque esa conciencia esté limpia, es decir, porque no tengamos ninguna deuda pendiente. Por eso el apóstol nos dice: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, si alguno ha resbalado, si alguno ha caído, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y también dice:
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarlos. O sea, que está diciendo, de ninguna manera un creyente puede cargar con ningún tipo de culpa por su pecado, porque eso le quitaría un privilegio, perdón, que nos pertenece como hijos de Dios, y es la paz que permanece en nuestros corazones y que permanece aún en medio de las tormentas. Por eso es que es tan importante el libro de Job. El libro de Job es importante para que usted aprenda a pasar por las tormentas de la vida sin que esa paz que Cristo compró con su sangre y con su sacrificio sea removida de su mente. Es decir, sin que usted dude ni por un instante que Dios es su Padre y que lo ha perdonado y que nada de lo que sucede es porque Dios está en su contra, sino todo lo contrario, porque usted es hijo de Dios, es que está pasando por una disciplina. Entonces, los tres amigos de Job fracasaron en ese intento que, repito, era alimentado por el infierno, no siendo ellos unos hombres pecadores, son religiosos, son egoístas, tienen una cantidad de defectos, pero ellos no son unos hijos del diablo, como lo vamos a ver más adelante, pero sí fueron instrumentos del diablo, como lo puede hacer cualquiera de nosotros, si no tienen una formación doctrinal adecuada. Y si tenemos en nuestro concepto de Dios ideas que no pertenecen a las Escrituras, o sea, ideas que tienen que ver con los rudimentos del mundo, con las filosofías, con el legalismo, con el misticismo, con la religiosidad, ideas falsas, erróneas acerca de Dios, podemos ser instrumentos de Satanás. Job tenía una conciencia limpia. Una conciencia limpia es el resultado de yo tener la capacidad de hacer lo correcto siempre, guiada por el temor a Dios, precisamente. Por el temor a Dios, o sea, por ese deseo de agradar en todo al Señor. Entonces, cuando eso rige nuestras vidas, nosotros tenemos que tener una conciencia limpia de que realmente no le hemos hecho ningún mal a nadie. Y así, ese era el estado de la conciencia de Job. Y ese estado de conciencia, que era lo único bueno que le quedaba, era lo que el diablo le quería arrebatar a través de las acusaciones de sus tres amigos. Pero finalmente él mantiene una firme confianza en que su Redentor vive y que del polvo se va a levantar y que lo va a resucitar. O sea, él pasa de la oscuridad de la angustia de querer morirse a la luz de la esperanza de una fe consumada en un Salvador que vence la muerte y que resucita de los muertos, y que de esa misma manera Él también va a resucitar. Entonces ya vimos cómo esa transición gloriosa, ¿cierto?, de la oscuridad hacia la luz se produce simplemente de adentro de su corazón, sin estar alimentada por ninguna circunstancia. Al contrario, todas las circunstancias son adversas, pero la fe de Job triunfa. Y la fe de todo creyente, hermanos, tiene que triunfar en medio de cualquier adversidad y salir triunfante y salir victoriosa a la luz de la victoria, de la confesión de yo tengo un Redentor. Y aun cuando ese Redentor decida que debo morir, lo que me espera es su gloria, lo que me espera es ver su rostro, lo que me espera es la resurrección. Bueno, Job mantuvo su integridad y finalmente los tres amigos de Job tienen que callar, se ven obligados a callar y no pueden decir más nada. Es allí cuando interviene un personaje nuevo en la historia, que es Eliú. Eliú interviene en 6 capítulos, a partir del capítulo 32 y hasta el capítulo 37 hay una intervención de Eliú. ¿Quién es este Eliú? Esto es algo bien interesante porque el libro no ha nombrado para nada a Eliú. Eliú aparece como que de la nada, como que estaba ahí, pero nadie sabía que Eliú estaba ahí. El escritor nunca nombró ni describió el momento en que Eliú entra en escena. Recuerden que eran 3 amigos de Job, Bildad, Elifaz, Zofar. Ellos vinieron a saludarlo. Eliú no ha sido nombrado y de repente interviene Eliú. Esta intervención de Eliú es previa a la intervención de Dios.
Eliú, por lo que se dice aquí, es un sabio, pero es un sabio muchísimo más joven. No conocemos el origen de Eliú, ni por qué aparece, ni cómo aparece, ni qué significa su intervención. Pero hay algunas cosas buenas en el discurso de Eliú. No todo es bueno, no todo es bueno. Muchas personas muchos escritores han levantado a Eliú porque realmente en comparación con los tres amigos o acusadores de Job, Eliú parece traer como cierta luz de esperanza, parece traer como cierto matiz de misericordia y de clemencia, porque Eliú parece que puede contemplar una faceta más allá de un Dios que simplemente castiga y premia. Si te portas mal, castiga; si te portas bien, premia. Parece que Eliú tiene una perspectiva más amplia del carácter de Dios y que tiene una perspectiva más madura acerca de la vida, a pesar de que él es un joven. Entonces, vamos a mirar algo acerca de la intervención de Eliú. Vamos al capítulo 32, como le dije. Toda esta intervención de Eliú ocupa 6 capítulos, del capítulo 32 al capítulo 37. Y sabemos que el hombre Eliú no es tan malo ni tan perverso como los tres amigos de Job, porque el mismo Dios, al final del estudio de Job, cuando Dios se pronuncia, Dios censura a los tres, a Bildad, a Elifaz y a Zofar, pero a Eliú no lo censura, no censura las palabras de Eliú. Así que podemos encontrar un poco más de sabiduría en las palabras de Eliú y podemos mirar algunas cosas buenas que este Eliú presenta. Vamos al capítulo 32, versículo 1. Dice: cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. O sea, no lograron que él confesara ningún pecado. No lograron que él dijera: sí, ustedes tienen razón, yo me he equivocado. No lo lograron. Versículo 2 dice: entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Entonces miremos dos cosas acerca de Eliú. Lo primero que vemos es que queda por sentado que él es más joven que estos tres varones que hay aquí. Pero hay algo supremamente interesante en el escrito, y es que dice que se encendió en ira. Y dice que se encendió en ira contra Job y se encendió en ira contra los amigos de Job. Se encendió en ira contra Job porque Job se justificaba a sí mismo mucho más que a las actuaciones de Job, de Dios. Y se encendió en ira contra los tres amigos de Job porque él decía que no habían logrado darle unos argumentos correctos a Job, que no habían logrado hablar con sabiduría al corazón de Job. Entonces, lo primero que tenemos aquí es un muchacho encendido en ira. Tenemos a una persona que va a hablar, pero lo que va a decir, aunque es muy sabio, aunque es muy correcto, está contaminado por la ira. Número uno, los jóvenes y también los viejos muchas veces nos dejamos dominar por las pasiones. Y aunque tenemos la razón muchas veces, la ira y el enojo hacen que no hablemos correctamente acerca de nuestras razones, sino que nuestros argumentos, aunque repito, sean justos y razonables, a la hora de expresarlos con ira y con enojo, van a estar contaminados. Eso es lo que enseña la Escritura, eso es lo que enseñan los apóstoles, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo
para irarse, porque la ira de los hombres no opera la justicia de Dios. Es decir, los hombres tenemos que controlar el enojo, porque aunque nosotros estemos pensando que tenemos la razón, el enojo siempre producirá injusticia en lo que hagamos. Todo lo que hagamos con ira y con enojo estará contaminado de injusticia y Dios no lo va a respaldar. Una de las cosas que nos muestra la Escritura aquí en la persona de Eliú es que si bien él era muy sabio, no había aprendido a dominar sus emociones. Y es la primera enseñanza que encontramos acerca de Eliú. Sin embargo, encontramos un valor bien importante en el carácter de este joven, que no es tan joven, pero repito, es mucho más joven que estos tres sabios. Y es que él sabe respetar a los mayores. Él sabe respetar a los mayores. Nosotros vivimos en una sociedad occidental que no respeta las canas, que no respeta los años, que no respeta la vejez y que no respeta la experiencia. Si nosotros nos vamos a las culturas orientales, los orientales tienen un alto respeto por las personas mayores, de tal manera que un joven puede sentarse frente a un anciano y permanecer callado solamente para aprender de la sabiduría de ese anciano. Es un valor, es una virtud que han conservado los orientales, pero que nosotros los occidentales no lo tenemos y por eso somos una sociedad tan decadente moralmente hablando. Somos una sociedad que considera que los viejos son un trasto viejo, que obsoleto, que estorba y que hay que meter en un ancianato. Esa es la mentalidad. ¿Qué hacemos con el viejito? Vamos a meterlo al ancianato. Y pensamos que el viejito no sirve para nada, pensamos que el viejito es un estorbo y no tenemos esa reverencia. Estamos perdiendo, o más bien perdimos ese valor. Hay un texto en el Antiguo Testamento, y creo que es en el libro de Levítico o de Deuteronomio, que dice que ante las canas te tenías que inclinar. Ese era un versículo que mostraba que el joven tenía que hacer una venia de respeto, de reverencia ante las personas mayores. Cuando pasara un anciano, el joven tenía que inclinar su cabeza y hacer una venia, reconociendo la honorabilidad y la dignidad de aquel hombre que había vivido mucho más que él y que por ende tenía que saber más que él, que era digno de mayor respeto, que era digno de mayor reverencia. Eso se ha perdido. Y una de las cosas que debemos hacer como iglesia y como padres cristianos es tratar de recuperar esas cosas que le hacen tanto bien al ser humano, que podrían hacerle tanto bien a nuestra sociedad. Entonces él dice, yo he permanecido callado porque dije, hombre, los años hablarán, la gente más sabia, la gente más vieja, las canas, saben más que yo. Yo tengo que permitir que ellos hablen, pero está diciendo que al escucharlos hablar, a pesar de que ellos eran mayores que él, a pesar de que eran más viejos, ha quedado decepcionado, ha quedado decepcionado. Y quiero que vayamos a esta parte en el versículo 6. Dice, y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Miren que él, criado en una cultura oriental que respeta los años, que respeta la experiencia y que respeta a los mayores, permaneció callado esperando que estos tres varones mayores que él
aportaran algo en lo que él mismo pudiese ser edificado, en lo que él mismo pudiese aprender. Pero todos los argumentos de estos tres ancianos lo que hicieron fue darle enojo, darle rabia y darle indignación. Ahora, este es el otro aspecto de ese principio. Los ancianos deben ser respetados. ¿Por qué? Porque se espera que tú y yo, con el paso de los años, aprendamos. Con el paso de los años, con las experiencias, con los sufrimientos, con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, con nuestros desaciertos, que con el paso de los años nuestro carácter madure, nuestro carácter sea pulido y nuestra sabiduría florezca. Eso es lo que se espera, eso es lo normal, que tú y yo con los años vayamos creciendo en sabiduría, en aplomo, en madurez, en humildad, en mansedumbre, en templanza, en prudencia, en clemencia, en misericordia. O sea, debemos crecer de tal manera que seamos una bendición para las personas que nos rodean. Y existen los dos factores. Primero, estamos frente a una sociedad que desprecia al viejo, porque cree que el viejo no sabe nada, porque ellos no saben de tecnología, ellos no saben de los avances de la ciencia, ellos no saben nada. No, lo que los viejos pueden aportar es sabiduría para la vida práctica, pero eso es despreciado en una sociedad que no le interesa eso, que lo único que le interesa es el dinero y la fama. La sabiduría es despreciada, en la sociedad oriental no. Pero por otro lado, tenemos otra perspectiva que no podemos dejar de lado, y es que hay personas viejas, personas mayores, que con el paso de los años se vuelven más tercas, se vuelven más torpes, se vuelven más imprudentes y se vuelven más insensatas. Y esa es otra realidad, que es una realidad que quedó plasmada aquí en el libro de Job, porque es que el libro de Job es un libro que busca desbaratar los paradigmas y los esquemas mentales que nos podamos hacer. Y ese es un paradigma que debe ser cierto siempre. Una persona mayor debe ser más sabia, debe ser más prudente, debe tener una reacción más madura que una persona joven. Pero no siempre es así. No siempre es así. Y muchas veces el anciano, a lo largo de su vida, lo único que cosecha y lo único que aumenta en su carácter es la terquedad, la obstinación y la necedad. Qué tristeza. Pero también podemos decir que es así. Ahora, esto no quita que el anciano merece respeto y que tenemos que seguirlo respetando, sí. Pero es algo en lo que debemos reflexionar todos los que vamos caminando el camino de los años, el camino de la vejez, el camino de la madurez. Todos los que vamos caminando tenemos que hacernos esa pregunta: ¿me estoy volviendo más sabio con los años? ¿Me estoy volviendo más maduro? ¿Me estoy volviendo más prudente? ¿Me estoy volviendo una persona con mayor dominio propio de sus pasiones? ¿Tengo mayor control de mi lengua? ¿Tengo mayor control de mi ira, de mi enojo, de mis tristezas, de mis desánimos? ¿Soy una persona dueña de mí misma? ¿Soy una persona que tiene tacto y sabiduría para tratar con los demás? ¿Soy una persona que está haciendo que mi familia y mi entorno pueda crecer y madurar, o le estoy haciendo daño a los demás? Soy ese tipo de ancianos que estoy siempre quejándome, inculcando sentimientos de culpa, buscando autocompasión, o soy una persona madura que le aporta a los demás y no una carga para los demás. Y no estoy hablando de las limitaciones físicas que pueda tener un anciano en cuanto a que otros tengan que ayudarnos a subir una escalera o algo así. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando si emocionalmente nosotros producimos calma,
nosotros producimos paz, nosotros producimos esperanza, como ancianos producimos cordura, producimos sensatez, traemos luz en una circunstancia, o lo que producimos es caos, desorden, desespero, angustia. Tenemos la capacidad de oír al más joven que nos dice, por ejemplo, mamá, cuídate, mamá, esto. O somos unas personas tercas que decimos, no, a mí que nadie me diga nada, yo ya estoy muy viejo, a mí nadie me enseña nada. Eso es un punto de obstinación y es una señal de que voy por un mal camino en la vejez. El viejo puede seguir aprendiendo y puede seguir aprendiendo de todos los seres humanos que lo rodean y de todas las circunstancias que atraviesa. No importa qué viejos estemos, no importa qué ancianos estemos, ¿por qué vamos a llegar a un punto de no retorno donde creemos que ya nadie nos puede enseñar nada? O de que alguien que tenga menos años que yo no me puede enseñar. Ahí es donde tenemos que reflexionar, porque estos tres ancianos que hay aquí están convencidos de que son los más sabios del mundo y no han hecho sino daño, no han causado sino decepción, tristeza y agonía en Job, e ira y decepción en un muchacho joven como Eliú, o en un hombre más joven como Eliú. Entonces, son puntos que tenemos que reflexionar con respecto a los ancianos. Si soy joven, ¿cómo estoy tratando a los ancianos? Y si soy anciano, ¿cómo estoy caminando hacia allá? ¿Hacia una vida de sabiduría o hacia una vida de terquedad y de obstinación? Bueno, eso es en primera instancia lo que nos aporta Eliú. Ahora, en la intervención de Eliú tenemos 4 discursos. El primer discurso de Eliú está en el capítulo 32 y 33, y es la parte más importante de su discurso, porque en esta parte Eliú dice, o Eliú expone un punto de vista supremamente interesante acerca del sufrimiento, porque recordemos que uno de los temas centrales del libro de Job es por qué sufre los seres humanos, y en este caso, por qué sufre Job si Job es justo. ¿Será que el sufrimiento siempre tiene que ver con el pecado? Eso fue lo que expusieron estos 3 maestros viejos, pero ahora Eliú presenta un punto de vista diferente, más amplio. Y vayamos al capítulo 33 y vamos a leer del 1 en adelante. El primer discurso de Eliú dice: por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte de pie. He aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Está diciendo, yo no voy a hablar para asustarte, ni voy a hablar para herirte más. Mi intención no es hacerte más daño, es lo que Eliú está diciendo. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él, o sea Dios, buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí que en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. En esta primera intervención, Eliú le está diciendo a Job, número uno, que no quiere hacerle más daño, pero que él quiere tener en cuenta las palabras de Job. Job había dicho
que él era inocente y que él no había cometido ningún pecado y que realmente Dios se había ensañado contra él como su enemigo. Y ciertamente esas eran las palabras de Job. Así percibía Job a Dios, como un Dios que él no podía explicar por qué se había vuelto en su contra y por qué le estaba ocasionando tanto dolor. Ese es el punto que Eliú quiere corregir. Eliú quiere corregir que en el corazón de Job hay dos cosas que no están bien. Número uno, que él se está justificando en sus propias obras. Él mismo se está justificando. Y número dos, que está dando por sentado que Dios se convirtió en su enemigo. En este momento Eliú va a apelar a las palabras de Job. No va a acusarlo de pecado como lo hicieron aquellos otros tres amigos que llegaron a decir que el castigo que estaba recibiendo Job era menor que todas las maldades que Job había cometido. Aquellos amigos acusaron a Job falsamente de tener pecados ocultos y de haber hecho cosas malas sin que ellos supieran ni hubiesen visto nada, sino para poder acomodar sus argumentaciones de que tenía que tener un pecado grave para poder recibir ese castigo. Eliú no está cuestionando la conducta de Job, ni está suponiendo que hay un pecado oculto en Job. Eliú le está diciendo a Job, en tus palabras estás cometiendo un error. Tus palabras no son correctas delante de Dios. Hay dos cosas que están mal en ti. Primero, te estás justificando tú mismo. Y segundo, estás dando por sentado que Dios es tu enemigo. Y todo esto con base en tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque tienes una perspectiva. Aquí lo que hay es una perspectiva errónea del sufrimiento. Y a continuación él va a decir lo que él piensa o cree del sufrimiento. Dice el versículo 14. Sin embargo, Job 33, 14, dice Eliú, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. ¿Qué está diciendo? Dios sí nos habla. El problema es que nosotros no entendemos. Porque una de las cosas que alegaba Job es que no era posible hablar con Dios, ni era posible entender por qué él actuaba y por qué castigaba y por qué mandaba todas esas tribulaciones que no era posible entender. ¿Por qué? Entonces dice Eliú que Dios sí habla. Y en aquellos tiempos, a pesar de que esta historia se está desarrollando de una manera gloriosa y Dios se está manifestando en todo este asunto, y que es una historia que trae mucha luz a nuestras vidas, el momento histórico en que estos hombres vivieron era un momento, comparado con el momento en el que nosotros vivimos, era un momento supremamente oscuro, espiritualmente oscuro. La revelación que ellos tenían de Dios era una revelación supremamente pequeña comparada con la revelación que nosotros tenemos de quién es Dios, como dijo el autor de Hebreos, que en los tiempos pasados Dios habló a los padres por los profetas, pero en los últimos tiempos ha hablado a través de su Hijo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea que nos ha hablado frente a frente, nos ha hablado cara a cara. Dios ha hablado de una manera tan clara y se ha revelado a nosotros tan clara como está claro quién es la persona del Señor Jesucristo. Entonces, aquí no había eso. La luz que mostraba el camino hacia el conocimiento de Dios era muy, muy tenue, era muy, muy escasa, era muy, muy pálida. Y sin embargo, ellos dicen, Dios habla a través de sueños. Hermanos, sí, Dios habla a través de sueños, pero dada la revelación tan perfecta que Dios nos ha dado a través de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo, es supremamente peligroso creer en los sueños
como un medio de comunicación de Dios con los hombres. Es decir, ese era un medio que podía ser los sueños como una manera de que Dios hablara a nuestras vidas. Era algo que en aquella época podía ser considerado, podía ser sopesado, podía ser estudiado, o sea, podía decirse, bueno, posiblemente Dios está mostrándome algo a través del sueño. Y repito, en nuestros días Dios lo puede hacer, pero esa no es una herramienta segura para seguir a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha dado una palabra profética segura, como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Escritura. Es una palabra profética segura y contundente. O sea, nosotros tenemos una luz muy grande. Tenemos la revelación de Dios en la persona de Jesucristo y tenemos su palabra, que es viva y eficaz. Entonces, en estos tiempos, un sueño podía ser una luz para ellos. Dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Él está diciendo, bueno, cuando todo está quieto, cuando nos vamos a dormir, cuando tenemos esa capacidad como para aquietar nuestra mente y estar a solas en la oscuridad de la noche, puede que conectemos ahí con Dios, es lo que Él está tratando de decir. Pero hay algo que viene a continuación, y es que Él dice que Dios también habla a través del sufrimiento, y que los sufrimientos que Dios manda tienen un propósito pedagógico y un propósito de protección. Vamos a mirarlo porque eso es bien interesante. En medio de todas estas tinieblas, Él saca una luz. Dice, entonces revela al oído, versículo 16, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. ¿Qué está diciendo acerca del sufrimiento? El versículo 17, hay otro propósito en el sufrimiento. Versículo 17, quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Elías está tratando de decir que Dios usa el sufrimiento, la enfermedad, el llevar a un hombre a la cama para que el hombre reflexione acerca de cómo está viviendo su vida, para que el hombre quebrantado se despoje de la soberbia y del orgullo que lo pueden llevar a la perdición. En otras palabras, para librarlo de la muerte, para librarlo del sepulcro, para librarlo del castigo. Está diciendo, Dios manda el sufrimiento por amor. Dios manda el sufrimiento por misericordia. Dios manda el sufrimiento como una medida terapéutica para que el hombre revise su vida, para que el hombre revise su corazón, para que el hombre aprenda a humillarse delante de Dios y para que el hombre se aparte de algo que quería hacer. Por ejemplo, en el versículo 17 dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Muchas veces estamos haciendo de nuestra vida un carrusel de actividades, un carrusel de cosas y vivimos una vida
llena de ansiedad, llena de compromisos, llena de obligaciones. Abusamos aún de nuestra salud, de nuestro cuerpo, abusamos aún de las demás personas. Tenemos un orden equivocado de las prioridades. No le damos tiempo a las cosas que son valiosas y que deben tener prioridad. Desordenamos toda nuestra vida. Vivimos una vida de locura y de repente una adversidad, una enfermedad, una tragedia, algo intersecta nuestra vida. Y es allí cuando nos sentamos a reflexionar. Es allí cuando nos sentamos a pensar qué estoy haciendo con mi vida. Eso es misericordia. Coincidencialmente, hace unas horas estaba escuchando un testimonio de Felipe Arias, el periodista que tuvo un ataque cardíaco que casi se lo lleva, y en una entrevista con Vicky Dávila, él explicaba lo que había sido su experiencia y decía tantas cosas interesantes. De hecho, Felipe Arias es un ser humano bien interesante, es un ser humano bien especial, que nos debe poner a nosotros a pensar y a cuestionarnos acerca de nuestros esquemas religiosos, porque él no es evangélico, pero vive una vida que glorifica a Dios, tiene una forma de vida donde muestra principios y valores 100% cristianos. Entonces, este hombre decía en esta entrevista unas cosas tan impactantes que me parecían tan a tono con lo que estamos estudiando del libro de Job en estos momentos. Y él decía que en ese momento él se dio cuenta que él no era una buena persona. Miren qué interesante. Que en ese momento, cuando él sabe que está a las puertas de la muerte y que pudo prácticamente oler la muerte que se estaba acercando a su vida, empezó a examinarse y al hacer ese examen se dio cuenta de que él no era bueno. Se dio cuenta que tenía muchos errores, se dio cuenta de muchos desórdenes en su vida que tenían que ver precisamente con la forma en cómo estaba viviendo su vida. Una de las cosas de las que hablaba era del desorden de su alimentación, de cómo él se volaba a la hora del almuerzo por cumplir con un trabajo, por cumplir con una obligación, por querer ser una persona buena, entre comillas, por cumplir compromisos. Parece que es un hombre caritativo, que reparte mercados, que tiene una fundación con unos zapateros, en fin, es un hombre con unos principios y unos valores dignos de imitar. Y él comenzó a examinar todo, desde la manera como cuidaba su cuerpo, desde la manera como se alimentaba, desde la manera como estaba administrando su familia, desde el trato con su esposa. Y él dijo, estoy mal. Y allí en medio de su agonía, él le pide a Dios perdón y le dice a Dios que le dé una oportunidad, que le dé una oportunidad de arreglar todas las cosas que él ha hecho mal, que le dé una oportunidad de ordenar su vida, que le dé la oportunidad de ver a sus hijos crecer, que le dé la oportunidad de demostrarle a su esposa el amor como debe ser demostrado. O sea, él llega por ese ataque cardíaco, él llega a un momento decisivo en su vida que lo va a hacer crecer y que si no hubiese sido por el ataque cardíaco, no hubiese llegado a ese punto de reflexión. Y finalmente el hombre apunta todavía más en su experiencia, diciendo que él tiene que darle gracias a Dios por ese ataque cardíaco, que él está supremamente agradecido con Dios por ese ataque cardíaco, porque lo hizo reflexionar, porque lo hizo arreglar su vida, porque lo hizo darse cuenta de que iba en un torbellino de locura y le dio una oportunidad de empezar de nuevo.
Aparte de eso, salió como un ser humano crecido, agradecido, más sensible ante el dolor, ante el sufrimiento, pudo entrar en una clínica, pudo ver todo lo que es una unidad de cuidados intensivos, todas esas cosas que las produce el dolor, que las produce el sufrimiento, y ante las cuales él dice, le doy gracias a Dios. Y creo que él, sin estar haciendo el libro de Job, ha entendido cosas que Dios nos quiere enseñar en este libro. Entonces, nosotros estamos haciendo el libro de Job, pero él, en un momento de su vida, entrando a cuidados intensivos, sometiéndose a 2 cirugías cardíacas, pisándole los talones a la muerte, él puede entender lo que nosotros hoy estamos entendiendo en un curso. Pero no solamente lo puede entender, sino que puede aprender la lección, que es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Si en este curso estamos llenándonos de un conocimiento acerca del sufrimiento, o si estamos aprendiendo la lección para tomar correctivos en nuestra vida. Entonces, él también aprendió que el sufrimiento no era un castigo por el pecado, aunque a través de ese sufrimiento él comenzó a evaluar su vida y examinar su pecado, pero no encontró en esa experiencia un castigo, sino una enseñanza, una experiencia que lo hizo crecer, que lo hizo un ser humano más sensible, un ser humano más maduro, un ser humano mucho más productivo. Y si antes era un hombre humanitario, entregado socialmente a ayudar a los necesitados, ahora es un ser humano todavía más grande. Y si nosotros miramos todo el testimonio de él, o sea, quién es él, qué es lo que hace y todo eso, también cualquiera podría decir lo que se dice por ahí. Hombre, él es un hombre bueno. ¿Por qué razón a las personas buenas le suceden cosas malas? Es decir, ¿por qué razón no le da un ataque cardíaco a tanta gente mala que hay por ahí? Que eso es lo que nosotros podemos contemplar en nuestra cotidianidad si tenemos la sinceridad que tuvo Job de decirle a Bildad, a Elifaz y a Zofar. No, no es así. No es así. El mundo no funciona con esas leyes que ustedes están diciendo, que a los malos les va mal y a los buenos les va bien. El mundo no funciona así. Más bien, y si somos honestos para reconocerlo, y no solamente honestos, es que tenemos que ser también valientes para reconocer que a la gente buena es a la que más le pasan cosas malas. Y eso duele decirlo. Pero entiendo por la historia de Job, y ahora trayendo a colación el ejemplo de Felipe Arias, que Dios está interesado en las personas buenas y no está interesado en las personas malas que van rumbo a su propia destrucción. Que Dios quiere perfeccionarnos. Que si tú eres una persona temerosa de Dios, que cuidas tu integridad, que cuidas tu vida, que tratas de ser justo, que tratas de ayudar a los demás, que tratas de ser una buena persona por causa del temor a Dios, probablemente Dios extienda su mano y te discipline para perfeccionarte. Porque Dios pone sus ojos en los justos. Él fue el que le dijo al diablo, ya te fijaste en mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Los ojos de Dios están sobre ti. Eso es lo que pasa. Y Él quiere que seas mejor. Y al final, el fruto de la disciplina. Yo quiero que vayamos a la carta a los Hebreos, porque aunque todos creo que no sabemos eso de memoria,
A mí me gusta leerlo con las palabras exactas, con las palabras correctas. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Mire lo que dice de la disciplina de Dios. Después de que ha dicho que Dios al que ama disciplina. O sea que las disciplinas que Dios aplica a la vida de las personas son una expresión de amor. ¿Por qué son una expresión de amor? Porque las está perfeccionando, las está puliendo, las está haciendo más brillantes, más resplandecientes, más puras. Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es decir, en el momento en que estás siendo disciplinado, lo que vas a sentir es tristeza. Ya, si decimos otra cosa, somos unos hipócritas. En el momento de la disciplina sentimos tristeza y sentimos dolor. Y muchas cosas más. Dice, pero después, o sea, después de la disciplina, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fruto apacible de justicia. Mire ese juego de palabras. Y yo quiero decirlo de una manera más sencilla como yo lo percibo. Que al final, después de esa disciplina, tú te convertirás en una persona más justa y apacible. Mire esa palabra, justa y apacible. O sea, yo creo que los viejitos tercos no fueron disciplinados. Porque el objetivo de la disciplina de Dios es que te conviertas en una persona más justa y más apacible. Y ese propósito de la disciplina está también más adelante. En el versículo 10, retrocedemos un versículo y dice, y aquellos, refiriéndose a nuestros padres cuando nos regañaban, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, este Padre, Dios, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, para que nos parezcamos más a Dios, para que tengamos, porque cuando usted se parece más a Dios, se puede relacionar mejor con Dios y puede disfrutar más de la presencia de Dios y puede comprender mejor la palabra de Dios y puede adorar mejor a Dios. Y cuando uno conoce a Dios, se acerca a Dios, ama a Dios y adora a Dios, el placer y el deleite en Dios es mucho mayor. De tal manera que el carácter de la persona se vuelve justo, se vuelve recto y sobre todo se vuelve apacible. Mire, a mí me encanta esa palabra. ¿Sabe cuánta necesidad hay en esta sociedad tan agresiva y tan violenta de personas apacibles? Personas apacibles que no se alteran por cualquier cosa. Y todo eso es el producto del sufrimiento. Cuando yo escuchaba a este hombre hablar y veía en sus ojos esa sensibilidad, esa ternura y una mezcla de alegría, de satisfacción, de saber que pudo pasar por allí y que la mano de Dios lo libró. Son cosas que al final aumentan la capacidad de gozarnos en Dios y de gozarnos de la vida y de agradecer, sentir agradecimiento. Ay, ¿cuántas personas conocemos que lo tienen todo, pero no son felices? Porque no valoran nada de lo que tienen, porque lo que tienen no los hace felices. ¿Por qué? Porque nunca han estado en un momento en el que es posible perderlo todo. Que son esos momentos donde todo cobra valor y donde todo cobra sentido y nos capacita para entonces vivir la vida de mejor manera. El segundo discurso de Eliú habla acerca de la justicia de Dios y de lo presumido que es Job en el capítulo 34, en el capítulo 34, en el versículo número 9, dice,
porque ha dicho, está cuestionando algo que ha dicho Job. 34:9 dice, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Él está diciendo, aunque en este momento haya sufrimiento para algunos justos, Dios nunca dejará de hacer justicia. Dios nunca dejará de darle el pago al que hace lo malo. Y Dios nunca dejará de recompensar al que hace lo bueno. Nunca. Lo que nosotros no conocemos son los tiempos y los momentos. O sea, eso no lo podemos sopesar. Nuestra vida entera está en las manos de Dios. Y hay un tiempo en que somos probados y hay un tiempo en que somos recompensados. ¿Cuándo es ese tiempo? Eso no lo ordenamos nosotros. Tenemos que confiar en que Dios ordena nuestras vidas de esa manera, para que tengamos un tiempo en que seamos probados y aprendamos, y un tiempo en que seamos bendecidos y recompensados. El tercer discurso dice exactamente lo mismo. El tercer discurso, el capítulo 35, dice, la rectitud será recompensada. Vamos a leer algo del 35, dice, versículo 1, prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios, porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé esas razones y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Quiero decirles eso de otra manera. El mal que nosotros hagamos no le afecta a Dios, nos afecta a nosotros mismos. Dios sigue siendo Dios, aunque nosotros le fallemos. Él sigue siendo santo, justo, puro, noble, glorioso, omnipotente. Dios no cambia si hacemos lo malo, pero el mal sí nos destruye a nosotros mismos. Cualquier cosa mala que hagamos o que digamos nos daña a nosotros mismos. Y el bien, hacer el bien y hacer lo correcto, tampoco hace que Dios sea más grande. Cuando hacemos el bien y cuando hacemos lo correcto, los que aprovechamos eso somos nosotros. Los bendecidos somos nosotros mismos. Así que no se trata de Dios. Es lo que Eliú le está tratando de decir. O sea, tú quieres ser justo, ¿para qué? Tú tienes que ser justo por tu propio bien y por tu propio provecho. Y si tú crees que la justicia no sirve de nada y que da lo mismo ser impío que ser bueno, entonces tienes que aprender que al malo su maldad lo destruye. Al malo su propia maldad lo destruye y no le afecta en nada a Dios. En el cuarto discurso, que está en los capítulos 36 y 37, Eliú exalta la grandeza de Dios. En el versículo número, vamos a comenzar desde el 1, 36, y leemos del 1 al 12. Dice, añadió Eliú y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. O sea, Dios no te está despreciando. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío,
pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, él les dará a conocer la obra de ellos. Miren esto, Eliú en el versículo 8 considera la posibilidad de que un hombre justo puede estar apresado, puede estar aprisionado y puede estar en aflicción. Versículo 8, está hablando de los justos. Dice, y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Bueno, hasta aquí los discursos de Eliú. Este es el discurso de Eliú. Como tal es un discurso que sigue la misma línea de los otros tres amigos, mas sin embargo Eliú no cae en el vacío de acusar a Job de pecado, sino que cuestiona la manera como Job ha hablado y defiende que la justicia de Dios tarde o temprano se manifiesta. Lo que es más valioso en el discurso de Eliú es el aporte que él hace de que muchas veces el sufrimiento es para corregir, para perfeccionar y no simplemente para castigar, como decían los otros. Bueno, ahora vamos a pasar a la intervención de Dios, ¿cierto? Que es ya la etapa final. Dios interviene en este punto y es algo supremamente glorioso porque a ninguno de los orientales Dios se le había aparecido de la manera tan contundente, tan clara y tan directa como Dios se le aparece a Job, tal cual como él había anhelado y deseado tener una cita con Dios, tener un encuentro con Dios, poder hablar cara a cara con Dios, y Dios le concede eso delante de sus amigos. Así que debemos mirar esta manifestación de Dios en un torbellino a su siervo Job delante de todos los amigos que lo han escarnecido y que lo han burlado. Y aunque Dios va a ser fuerte en la manera como se le revela a Job, porque Dios también va a cuestionar lo que Job ha hablado, la manera como Job ha hablado. Entonces, esta aparición, aunque tiene unos cuestionamientos serios de Dios a la persona de Job, es una aparición honrosa para Job, porque Dios le está concediendo el privilegio de esa cita, le está concediendo ese privilegio de dirigirse a él delante de sus supuestos amigos, de honrarlo, de hacer una manifestación gloriosa en un torbellino. Hace una manifestación gloriosa Dios en la escena y va a exaltar o a levantar la justicia de Job. Vamos a mirarlo en el capítulo 38. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás,
y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y extiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra hierba, y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes con tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Bueno, hermanos, ¿qué tenemos aquí? Dios está confrontando a Job. Lo está confrontando con una serie de preguntas, de cosas que ningún ser humano, que ninguna criatura puede comprender, entender ni hacer. Dios le está haciendo a Job un despliegue de su omnipotencia. Y yo creo que por duro que eso sea, es algo sumamente glorioso, porque si hay algo que nosotros necesitamos para vivir, es conocer que existe un Dios que controla el universo con sabiduría, con inteligencia y que es omnipotente. Una visión de la grandeza, de la gloria de Dios nos puede sanar a todos, de todos nuestros miedos, de todas nuestras angustias, de todos nuestros pecados, de toda nuestra soberbia. Dios, con ese despliegue de su omnipotencia, de su gobierno soberano sobre la tierra, de su poder, de su sabiduría, está ubicando a un Job que por causa del sufrimiento y de las acusaciones de sus hermanos, ha pecado de arrogancia con su boca. Es el único pecado de Job. Si bien toda su conducta es intachable, toda su conducta es irreprensible, como aquel Daniel que lo espiaron por muchos días y no encontraron nada de qué acusarlo, así también el diablo había espiado a Job por largo tiempo y lo había hallado irreprensible. Mas sin embargo,
tenemos que preguntarnos, ¿será que Dios permitió que Satanás arruinara a Job solamente para comprobar que la fe de Job era genuina, que la adoración y el temor de Job hacia Dios estaban centrados en la persona de Dios, que Job no era un interesado? ¿Será que lo único que le importaba a Dios era ganar la apuesta, por así decirlo? Donde Satanás le decía, te apuesto a que te maldice, y Dios le dice, te apuesto a que no. ¿Será que Dios es un hombre caprichoso que hace apuestas con sus criaturas? ¿O será que precisamente el amor de Dios hacia Job encontró en el reto de Satanás una forma de bendecir a Job, de hacerlo más grande, de hacerlo más glorioso, de acercarse más a Job? Lo que Job sentía por Dios era un simple temor reverente, que era suficiente para impulsarlo a tener una vida de integridad, pero nunca había estado hablando con Dios cara a cara. Nunca había tenido una imagen tan clara y tan vívida de la gloria de Dios. Estar escuchando la voz de Dios diciéndole, ¿puedes tú controlar las olas del mar? ¿Puedes tú hacer que el sol salga? ¿Puedes tú alimentar a las bestias salvajes? ¿Puedes tú contar y pesar la nieve? Es decir, unas preguntas en las cuales Dios le está mostrando a Job su grandeza y su gloria. Y cuando vemos la gloria y la grandeza de Dios, encontramos la perfecta dimensión de nosotros mismos. Porque por causa de su integridad, y ojalá que puedan de pronto entender lo que les voy a decir, precisamente por causa de su integridad y por causa de ser un hombre irreprensible, el corazón de Job peligraba de volverse arrogante. Y hay un pecado interno y sutil que puede aparecer en los corazones de los mejores siervos de Dios. Y a ese pecado debemos tenerle temor. Y es el pecado del envanecimiento, del poder contemplarme a mí mismo y decir cuán bueno soy. De dejar de vivir una vida centrada en admirar la grandeza y la gloria de Dios, para vivir una vida centrada en mi propia santidad y en mi propia justicia, y terminar como aquel fariseo que oraba diciendo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel publicano, sino que yo oro y ayuno no sé cuántas veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Podemos ser irreprensibles moralmente hablando, pero podemos tener un corazón contaminado por la soberbia. Y aquí encontramos a Dios llegando justo al corazón de Job, mostrándole su gloria y su grandeza, cuestionándolo, dejándolo sin argumentos. No hay nada más humillante que estar en la presencia de Dios. El más santo de los santos tiene que humillarse delante de Dios. Y ese es el regalo para mí, pues lo percibo así, es el regalo que Dios le hace a Job. Un regalo donde Dios, a través de esta adversidad y a través de esta revelación, remueve del corazón de Dios, de Job, remueve del corazón de su siervo un sedimento de orgullo, un sedimento que ha quedado.
y que solamente puede ser descubierto a través de la adversidad. Hermanos, quizás muchos de ustedes tienen una vida recta delante de Dios. El problema grave y peligroso sería que ustedes estuviesen orgullosos de esa rectitud y no mantuviésemos nuestros corazones en esa humilde adoración a un Dios cuya santidad nunca jamás podemos alcanzar si no es por Cristo Jesús. Entonces, finalmente en el capítulo 40, vamos al capítulo 40, después de todas las preguntas, porque Dios sigue haciendo preguntas acerca de toda la naturaleza, de toda la obra de su creación y de cómo Él gobierna el universo. ¿Por qué? Porque en uno de los cuestionamientos que Job hacía, Job decía, no importa si el hombre peca, no importa si el hombre es bueno, al bueno le pasan cosas malas y no importa lo que haga. Y de una manera sutil está acusando a Dios de ser injusto, de no atribuirle a cada persona lo que cada persona realmente se merece. En otras palabras, está diciendo que Dios no gobierna bien el universo, y esa es la razón por la cual Dios comienza a preguntarle a Job, tú puedes detener el mar, tú puedes hacer que el sol salga, tú puedes alimentar las bestias. Y luego comienza a hablarle de monstruos marinos y de cosas impresionantes que Dios simplemente ha creado, alimenta y sustenta, y que dependen de Dios. Monstruos marinos completamente peligrosos, pero que se derriten ante la presencia de Dios. Y Dios le dice a Job, tú puedes manejar todas esas cosas, como para que estés cuestionando lo que yo haga. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Job es, ningún hombre me puede cuestionar. Ahora, con la aparición de Dios de esta manera frente a Job, nosotros estaríamos esperando que Dios le dijera a Job, no, mira, yo no te estoy castigando, yo quiero explicarte que lo que pasó fue que el diablo apareció y dijo que tú eras un hipócrita, y yo, para demostrarle al diablo que tú no eres hipócrita, permití que él te arruinara. No. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Porque una de las enseñanzas de este libro es que Dios no está obligado a explicarnos nada de lo que hace. Dios no tiene por qué darnos explicaciones. Todo lo que conocemos de Dios, Él nos los ha revelado por su gracia y por su amor. Cada revelación que Dios da de sí mismo es un regalo, es un don gratuito de su gracia. Dios no está obligado a mostrarnos por qué Él actúa como actúa y por qué suceden las cosas. Y sin embargo, Dios nos regala a todos nosotros una explicación a través del libro de Job. Dios a esta luz, pero a Job no le mostró esta luz, a Job no le explicó lo que había pasado, simplemente lo corrigió, simplemente lo cuestionó, simplemente ve que en el corazón de Job se está formando un sedimento de pecado, de orgullo, de soberbia, que se está levantando altivez y arrogancia espiritual por causa de su propia integridad, y Dios ahora viene y lo humilla. Porque si no nos humillamos delante de Dios, no es posible que recibamos su gracia, no es posible que seamos exaltados. Ven conmigo a Job 40, del 3 al 5. Vamos desde el 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. Mire lo que dice Job. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. En esta respuesta, Job recupera algo que requiere la santidad, algo
que requiere la perfección. Recupera la humildad. La humildad es una virtud de la santidad. La humildad no proviene del pecado. La humildad proviene de la justicia, de la santidad. Toda criatura, por el hecho de ser criatura y por el hecho de depender para subsistir de la gracia divina, tiene que ser humilde. Los ángeles, cuenta el libro de Isaías, que están los querubines que están delante del trono de Dios, que son los seres más exaltados porque tienen el privilegio de revolotear al trono de Dios. Los querubines o seres ardientes, como los llaman, que son seres eminentemente puros y santos, porque si no fueran eminentemente puros y santos no pudieran estar alrededor del trono de Dios contemplando su santidad, por así decirlo. Pero esos querubines, como nos los muestra el capítulo 6 de Isaías, dice que tienen 6 alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Y cubren sus rostros y cubren sus pies en señal de humildad, porque la humildad es la característica esencial de la santidad. La arrogancia es la característica esencial del pecado. Y cuando yo por causa de mi vida íntegra comienzo a cosechar orgullo en mi corazón, me estoy corrompiendo de la misma manera que Satanás se corrompió. La Biblia no dice que Satanás pecó, fornicó, mintió. La Biblia no dice eso. La Biblia dice simplemente que él deseó el trono de Dios. Y alguna vez leí una explicación que me impactó muchísimo de un gran teólogo. Y él decía, ¿cómo se originó el pecado en el corazón de Satanás? Y este teólogo dice que Satanás era tan santo, tan puro, tan hermoso, tan precioso, que hubo un momento en su vida en que dejó de contemplar la gloria de Dios, para lo cual fueron creadas todas las criaturas, para adorar a Dios, para contemplar su gloria. Y todos los ángeles fueron creados para adorar la gloria de Dios. Y adorar es contemplar esa hermosura y proclamarla. Como los ángeles que dicen, es tan hermoso que no soy digno de verla, pero sé que es santo y por eso dicen santo, santo. Entonces, dice este escritor, este teólogo, que llegó un momento en que Satanás apartó su mirada del gran Dios que lo había hecho así, que lo había hecho hermoso, que lo había hecho puro, que lo había hecho precioso, y empezó a contemplarse a sí mismo. Y por así decirlo, dijo, pero yo también soy hermoso, pero yo también soy santo, pero yo también soy puro. Allí cayó. Nosotros no podemos jactarnos de nada de lo que somos, ni nada de lo que tenemos, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos lo hemos recibido de Dios y la gloria solamente de Él. Entonces, cuando Job comienza como que, pero yo no he hecho nada, yo soy un santo, yo soy bueno, todo eso es cierto, pero su corazón se está contaminando con orgullo y necesita una visión de la majestuosidad y de la gloria de Dios para que vuelva a recuperar el sentido de su pequeñez. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos, hermanos. Necesitamos ver la gloria de Dios, necesitamos ver su grandeza, necesitamos conocer su santidad. ¿Para qué? Para poder decir cuán pequeñitos somos y recuperar la virtud esencial de la santidad, que es la humildad. La humildad que se recupera cuando estamos a punto de morir, cuando somos vulnerables, cuando sabemos que nada podemos hacer y que dependemos
de su gracia y de su misericordia. Entonces, Job tuvo ese encuentro, tuvo ese impacto y finalmente entiende cuán frágil es, cuán pequeño es, y recupera su humildad. En el en el capítulo 42, bueno, del capítulo 40 al 41 hay un desafío de Dios para que el mismo el mismo juego de versos, de poesía, donde Dios lo invita a que gobierne él el mundo. Todo eso es la misma idea y se repite como por un recorrido por todo el universo y por todas las leyes de la física, de la naturaleza. Dios pasa un recorrido por toda su creación y le dice, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Todo eso es el capítulo 40 y 41, una poesía gloriosa y magistral. Se las leen en su casa, es preciosa, pero finalmente llegamos al capítulo 42, ¿cierto? Y allí Job confiesa que realmente él es un ignorante, que él no sabe absolutamente nada. Capítulo 42 de Job: respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mire, dos cosas que él está entendiendo. Número uno, la omnipotencia de Dios, que es la que él está demostrando en toda su creación, en todos estos cuestionamientos. Dios es omnipotente, es todopoderoso. Y segundo, la omnisciencia de Dios. Dice que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job, en su momento de oscuridad, al igual que todos nosotros, pensamos una cantidad de barbaridades, solo que Job las expresó en voz alta. Nosotros de pronto no las hemos expresado, pero en nuestra mente pasan una cantidad de pensamientos, una cantidad de locuras, una cantidad de barbaridades. Cuando el temor, la angustia o la aflicción tocan nuestras vidas, nuestra mente se dispara con una cantidad de pensamientos ilógicos, irracionales, atribuyéndole a Dios maldad, desconfiando de la bondad de Dios, declarando a nuestro interior que Dios nos ha abandonado. O sea, nos volvemos un cúmulo de pensamientos pecaminosos. Y Dios todos esos pensamientos los está viendo y los está escuchando. Por eso Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Versículo 3, en el mismo orden poético, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Decía, yo soy una persona necia que ha hablado necedad. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Arrepentimiento. Por primera vez Job siente arrepentimiento de todo lo que ha dicho. Su orgullo de hombre irreprensible se volvió añicos y ahora es una criatura que se humilla delante de Dios. Ahora es una criatura que tiene un gozo inefable porque dice, yo te conocía de oídas. O sea, a mí me habían hablado de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y es en el momento más oscuro de nuestras vidas, cuando tenemos una revelación más clara y gloriosa de la persona de Dios, de su grandeza y de su poder. Así que esos momentos son supremamente gloriosos. Este es el momento más glorioso de la vida de Job. En este momento, en ese torbellino, esa voz, todo ese encuentro, se quedarán marcados para la vida de Job como el día más glorioso y más precioso de su vida. Bueno, y finalmente vamos al epílogo. Les había dicho al inicio que el libro comienza con una narración en prosa
donde explican todo lo que pasó con Satanás, y etcétera, etcétera. Y ahora termina todo el cuerpo del libro de Job, es poesía, 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 y ahora termina otra vez con un segmento narrativo, un segmento en prosa, donde explican el final de la historia. Bueno, miremos lo que dice este epílogo en el versículo número 7 hasta el 17. Dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Miren qué interesante, a pesar de que estos tres varones andaban disque defendiendo a Dios, disque diciendo esto, ellos lo que defendían era sus razonamientos, ellos defendían era sus posiciones teológicas. Miren que esto es muy sutil, ellos lo que querían era tener la razón. Muchas veces tenemos celo doctrinal, pero es orgullo para tener la razón y no es un celo por la persona y por el carácter de Dios. Pueden ser cosas diferentes, tenemos que examinarnos. Si somos personas contenciosas, teológicamente hablando, si somos personas que nos gusta discutir nuestros puntos de vista, tenemos que preguntarnos si realmente lo que nos importa es el nombre de Dios o lo que nos importa es tener siempre la razón. Eran hipócritas y Dios aborrece la hipocresía. Y Dios le dice: estos tres no hablaron lo que es correcto, porque aunque las palabras que decían estaban llenas de cosas bonitas, sus intenciones eran incorrectas y su posición era incorrecta. Era una posición mentirosa. No, si a todos los pecadores le va mal, ¿para qué decimos eso si sabemos que no es así? Yo conozco muchas personas malas que les va súper bien, que no les pasa nada. Conozco personas que no oran en la mañana, que no hacen nada, que no buscan a Dios y les va siempre bien. Y a otros que buscan a Dios les pasan cosas así. Entonces, ¿para qué mentir? Dios no necesita que lo defendamos diciendo mentiras. Hay veces que hay que decir: no entendemos por qué Dios hace lo que hace, pero es Dios y confiaremos en Él. A su tiempo entenderemos, a su tiempo sabremos. Eso es por fe, no es por vista. Dice el versículo 8, Dios está hablando ahora de estos tres señores. Dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como sí lo hizo mi siervo Job. Miren qué tremenda humillación para estos tres. Miren cómo cambian las cosas en un momento. Cuando confiamos y esperamos en Dios, la prueba pasa y luego viene la vindicación, y Dios está humillando a estos tres hombres arrogantes. Ahora, primero humilló a Job, primero trató con la soberbia de Job, pero ahora está tratando con la soberbia de sus amigos. Yo les dije al principio del curso que cuando hay alguien sufriendo, todos los que estamos alrededor estamos siendo probados y Dios nos está viendo. Continuemos con el versículo 9. Dice: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y Jehová aceptó la oración de Job. Ahora pasemos a considerar a Job. La restauración de Job. ¿Cómo se dio esa restauración? Todo lo que a Job le sucedió fue doloroso, pero hay algo en especial que es supremamente doloroso, y es la traición de un amigo, el decepcionarnos de alguien en quien hemos puesto nuestra confianza. Es algo supremamente doloroso. Y había otro peligro en el corazón de Job. Podemos hablar de los peligros de la prueba, y es que en la prueba siempre se descubrirá los amigos falsos. Esa es una de las áreas más difíciles de manejar,
por lo menos para mí lo ha sido, un área supremamente difícil de manejar. El encontrar la falsedad de un amigo, el que un amigo te traicione. Pero junto con la prueba tenemos que superar también eso. Junto con la prueba tenemos que superar el peligro de que nuestro corazón se llene de rencor, se llene de resentimiento. Y una de las pruebas de la santidad, además de la humildad, es la capacidad para perdonar. La capacidad para perdonar. Y esto es bien interesante porque aquí hay una técnica muy fácil para el perdón y que es un requisito para la restauración. Recuerden que cuando Jesús nos enseñó a orar, la parte de perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, iba seguida también de una enseñanza donde Jesús hablaba acerca de una parábola de un hombre que tenía una deuda impagable y su amo le perdonó la deuda, pero él cuando salió fue y encontró a un consiervo suyo que le debía una plata insignificante y lo cogió del cuello. E inmediatamente fue denunciado y lo llevaron a donde su amo, que le había perdonado esa deuda grandísima, impagable. Y este ordenó que lo echaran preso con él y con toda su familia, porque no había tenido la capacidad de perdonar. Entonces ahora Dios va a restaurar a Job. Pero para que Job sea restaurado, Job tiene que perdonar a los que lo agraviaron. Un requisito indispensable, hermano. Si hay algo en tu vida que tú no has perdonado, eso es un estorbo para recibir las bendiciones de Dios. Tenemos que siempre examinar el corazón. El perdón no es negociable. Si hay rencor, resentimiento, falta de perdón, como lo quieran llamar, en el corazón, las bendiciones no vendrán. Las bendiciones no vendrán. Dice el versículo 10 del capítulo 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cuándo quitó Dios la aflicción de Job? Cuando él oró por sus amigos. Y me encanta porque nosotros tenemos un concepto místico, emocional y psicológico del perdón. Es que yo siento, es que yo no siento, es que yo siento perdonar. Y Jesús cuando nos habla del amor a los enemigos, no nos habla de un sentir, sino de un actuar. Dice, bendecir a los que os maldicen, hacer el bien a los que os persiguen, orad por los que los difaman. Si saludas solamente a tus amigos, ¿eso qué de bueno tiene? Los impíos hacen lo mismo. Hay que saludar a los amigos y hay que saludar a los enemigos. Entonces, ¿de qué está hablando Dios? De cosas prácticas. Dios no está hablando de lo que yo sienta aquí o de lo que yo sienta allá. Dios está hablando de cosas prácticas. El evangelio es eminentemente práctico. Entonces dice que Dios restauró a Job cuando Job oró por sus amigos. Y es una oración de intercesión, porque es que hay veces que hacemos oración por Señor, mira lo que me están haciendo, quebrántalo, humíllalo, no. Esa no fue la oración, fue una oración de intercesión porque Dios así lo determinó en el versículo 8, cuando dice, Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente. O sea, para que yo no los castigue a ustedes, Job tiene que pedírmelo. Esa es la oración que Dios quiere que hagamos por nuestros enemigos. No es una oración del Señor que se arrepienta. Esa oración es fácil. Yo puedo hacer esa oración en cualquier momento. Señor, haz que se arrepienta. Señor, hazle entrar en razón. Señor, humíllalo. Señor, quebrántalo. No. La oración que Dios quiere que nosotros hagamos por nuestros enemigos es, Señor, yo lo perdono. Por favor, no lo castigues por esto. No los vayas a castigar.
por nada de lo que me han hecho. Yo paso por alto esta ofensa y no quiero que los castigues para nada. Bendícelos, Señor, y ayúdalos y que les vaya bien. Está diciendo Dios a esos tres señores. Para yo no castigarlos a ustedes por todas las barbaridades que dijeron, yo necesito que el mismo Job, que es la víctima, ore por ustedes y me pida que no los castigue. Y así no los voy a castigar, pero así también voy a poder restaurar a Job. Miren qué tremendo, hermano. Algo práctico, algo concreto. Es la oración de Jesús en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Es la oración de Esteban cuando está siendo apedreado. Padre, no le tengas en cuenta este pecado. No le tengas en cuenta este pecado. Tenemos que aprender a orar por nuestros enemigos con la oración que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Requisito para qué? Para nuestra restauración, para nuestra prosperidad. Sigamos leyendo para terminar ya el libro. Dice el versículo, volvamos al 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Restauración. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Hasta aquí, hermanos, el libro de Job. Vamos a repasar las enseñanzas básicas del libro antes de terminar. Primero que todo, la primera enseñanza que nos deja el libro de Job es que Dios es digno de adoración sin importar las circunstancias. No importa si estás en el desierto, no importa si estás en abundancia, levanta tus manos y adora a Dios todos los días de tu vida. Eso es salud para nuestra alma y es gloria para su nombre. Segunda enseñanza del libro, Dios es soberano sobre su creación y no está obligado a darle cuentas a nadie de sus actos. Mas, sin embargo, Él cuando quiere hablarnos, nos habla. Dios es soberano sobre su creación, nadie puede pedirle cuentas de sus actos. Tercer punto, el sufrimiento no es un castigo por el pecado. El sufrimiento es una disciplina de un Padre amoroso que quiere perfeccionar nuestro carácter y enderezar nuestro camino. Punto número 4, la sabiduría no siempre viene con los años. Podemos crecer en sabiduría, en madurez y en templanza, o podemos envejecer y convertirnos en unos viejos tercos, obstinados y problemáticos. Cada uno escoge cómo quiere terminar sus años. Quinto, el orgullo es el pecado que está oculto en todo corazón, aún en el corazón de los más santos y de los más justos, y ese orgullo tiene que ser removido. Y sexto, el perdón es un requisito indispensable para la restauración, para la bendición, para la prosperidad, para la sanidad, para todo lo que necesites. Si necesitas sanidad porque tienes una enfermedad, revisa tu corazón. Si necesitas ser prosperado porque vienes de una quiebra, necesitas perdonar. De pronto alguien te traicionó, de pronto alguien te abandonó. Hay que perdonar. Y creo que Job no solamente tenía que perdonar a los 3 amigos, yo creo que Job tenía que perdonar también a sus hermanos que aparecieron, fue al final. O sea, tanta gente que pudo venir, pero cuando Job estaba en la prosperidad,
todos estaban con él, pero cuando estaba en la miseria, todos se apartaron de él. Eso también hay que perdonar. Bueno, estas son las enseñanzas que nos deja el libro de Job. Hermanos queridos, muchas gracias por participar de este curso, muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Que Dios los bendiga a todos.